Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo más importante que pasa a esta hora en Colombia y el mundo. Y en Colombia, el senador del Partido Conservador, Nicolás Echeverry, está haciendo una grave denuncia en donde dice que uno de los decretos ley del estado de conmoción interior en el Catatumbo podría quitarle a Andrés Carmona los recursos a las regiones sin concertación del Congreso o de las autoridades locales. ¿Y ya respondió el gobierno sobre esa denuncia? Camila, muy buenas tardes. Pues mire, la saludo desde el Senado de la República, donde a esta hora comienza la sesión informativa de la plenaria del Senado, en donde se espera se entregue el informe por parte de los congresistas del decreto madre de conmoción interior. Recordemos que este es un requisito constitucional. Una vez se hizo la declaración del estado de excepción, tuvieron 3 días para recibir el informe del gobierno y el Congreso tuvo 15 días que se cumplen hoy para presentar la respuesta y eventualmente votar esa satisfacción con el informe presentado por los congresistas. Pero lo que denuncia el senador del Partido Conservador, Nicolás Albero Echeverry, es que en el decreto 0131 de 2025, con el que se permite usar los recursos del Sistema General de Regalías para financiar proyectos en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río Oro y González en el Cesar, en el marco de la conmoción interior, está generando un problema para las regiones, ya que si bien es fundamental atender la crisis en la región, esos recursos que podría tomar el gobierno lo están haciendo sin diálogo con las autoridades locales ni con el Senado, lo que significa que alcaldes y gobernadores perderán parte del dinero con el que financian sus planes de desarrollo, generando desfinanciación y comprometiendo recursos para sus regiones. Hablamos de no tener recursos para cumplir planes de desarrollo, regiones desfinanciadas sin garantías para ejecutar proyectos claves y decisiones unilaterales sin consultar a las otras ramas del poder público. Hasta el momento no se ha dado una respuesta por parte del gobierno nacional sobre este decreto, pero recuerde usted que en todos estos procesos de conmoción interior será la Corte Constitucional la que tome la última palabra. Camila. Muchas gracias, Andrés. Desde el Congreso de la República, grave denuncia que hace el Partido Conservador. Cambiamos de tema porque el gremio que de alguna manera une a las empresas que distribuyen gas, se llama Gasnova, denunció en las últimas horas que el gobierno suspendió el subsidio de gas en cilindros en 6 departamentos del país. Le preguntamos a Marcela Peña las implicaciones de este anuncio o esta denuncia de Gasnova. Marcela. Desde hace varios meses, Gasnova, que es el gremio de las compañías que venden GLP, el gas en cilindros para cocinar, viene denunciando que el gobierno no le está pagando los subsidios, pero después del recorte que hizo el gobierno al presupuesto por 12 billones de pesos, ya los subsidios ni siquiera aparecen con un centavo para el año 2025 y ahí está la preocupación. Según el esquema de subsidios que existe actualmente, hay 6 departamentos del país en los cuales los usuarios reciben hasta 60% de subsidio en sus pipetas del gas. Esto aplica para usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Sin estos recursos, advierte Gasnova, van a tener que enfrentar tarifas más altas y algunos de ellos, tristemente, podrían volver a cocinar con leña. Marcela, gracias. Y más de 10 ministros han presentado su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Algunas de las renuncias son irrevocables y otras son protocolarias, pero el caso de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, es distinto. 1, porque acaba de entrar, pero 2, porque según la jefe de esa cartera, ella no está incluida en esa petición del mandatario porque además ostenta 2 cargos al mismo tiempo. Caterina Ávila. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que al ostentar 2 cargos actualmente, uno en el Departamento de Prosperidad Social y otro en encargo en la cartera, ella no tendría que presentar su renuncia protocolaria a pesar de la solicitud del presidente Gustavo Petro. Pues creo que no, porque yo en este momento funjo en 2 cargos. Como subdirectora de Prosperidad Social, que es el que venía ejerciendo desde el año pasado, y en un encargo interministerial aquí en el Ministerio de Transporte.
Yo supongo pues ya que en estos días, en la medida que se vaya asentando el gabinete, se vaya tomando las decisiones que corresponden al presidente de la República, pues digamos estará mi nombramiento en propiedad. Y es que a pesar de que el mandatario colombiano pidió vía X la renuncia protocolaria de todos sus ministros y directores de departamento, el caso de María Fernanda Rojas sería distinto porque su antecesora, María Constanza García, salió días antes de que comenzara este nuevo remesón. La ministra también se refirió a la licitación del proyecto La Dorada Chiriguaná. Se están haciendo las evaluaciones de las ofertas técnicas. Al final, como ya un criterio de desempate, se abrirá el sobre económico de cada uno de los proponentes y esperamos pues que la mejor sea la ganadora y la que garantice una construcción, un proceso técnico, una seguridad financiera mayor para que este proyecto, que es la columna vertebral de la reactivación férrea, pues sea un éxito como todos lo esperamos. La jefe de esta cartera aseguró que su prioridad será sacar adelante proyectos prioritarios para el gobierno que cuando llegó a ese puesto estaban sin fondos. Es el caso, por ejemplo, de Caminos Comunitarios para la Paz, con el que se busca conectar municipios y regiones y trabajar de la mano con juntas de acción comunal. Esta iniciativa para el 2025 no tenía ningún recurso asignado. Transparencia por Colombia presentó los resultados del índice de percepción de corrupción en 2024, en los cuales el país obtuvo una calificación de 39 sobre 100, descendiendo 5 posiciones en el ranking global. La información con Sergio Barbosa. Transparencia por Colombia presentó los resultados del índice de percepción de la corrupción del año pasado, en los cuales el país obtuvo una calificación de 39 sobre 100, descendiendo 5 posiciones en el ranking global y ubicándose en el puesto 92 de 180 países que son evaluados. Este resultado representa una caída de 1 punto en comparación con 2023 y refuerza una tendencia preocupante en la lucha contra la corrupción. Este índice, que evalúa prácticas como sobornos, desvío de fondos públicos y captura del Estado, señaló a Colombia como uno de los países con peor desempeño en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo por encima de México y Turquía. La administración del presidente Gustavo Petro ha enfrentado severos cuestionamientos en su tercer año de gobierno debido a escándalos como el desvío de recursos dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la presunta financiación irregular de su campaña. Estas controversias han debilitado los esfuerzos por posicionar la lucha en contra de la corrupción como una prioridad estratégica. Fueron capturados dos integrantes del Tren de Aragua, quienes atentaban con bombas incendiarias contra locales comerciales en el sur de Bogotá. Los delincuentes, considerados el terror de los comerciantes, se escondían en una casa en Soacha. Felipe García. Fueron tropas de la Brigada 13 del Ejército en conjunto con la Fiscalía que capturaron en las últimas horas a 2 peligrosos delincuentes integrantes del Tren de Aragua, responsables de múltiples extorsiones y atentados con bombas incendiarias a comerciantes de las localidades de Bosa y Kennedy en el sur de Bogotá. Según las autoridades, estos criminales fueron capturados en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, en sus sitios de residencia. Desde allí dirigían y ordenaban las extorsiones contra los comerciantes en el sur de la ciudad. A los hombres se les incautaron 2 armas largas, 2 armas cortas, 2 armas artesanales, 2 bombas incendiarias, 7 proveedores, 121 cartuchos de varios calibres, 120 cigarrillos de marihuana y 4 celulares. Estos celulares eran utilizados para amenazar y extorsionar a sus víctimas, así como también lo usaban para vender estupefacientes en toda la ciudad. Fueron condenados 15 integrantes de una estructura criminal que lavó cerca de 2.3 billones de pesos bajo empresas de papel que supuestamente comercializaba oro en el llamado escándalo conocido como Goldex. La información, Juan Esteban Quintero. Fueron más de 2 décadas de movimientos financieros sospechosos. Durante años, los millones ingresaban al sistema financiero colombiano sin levantar alarmas. Detrás de la operación había un esquema sofisticado de empresas de papel, documentos falsificados y operaciones ficticias que permitieron blanquear cerca de 2.3 billones de pesos a través del comercio ilegal de oro. El caso comenzó a desmoronarse con una investigación liderada por la Fiscalía de Lavado de Activos, quien detectó irregularidades en la comercialización del metal entre 2001 y 2011. Las pistas llevaron a un entramado de sociedades ficticias utilizadas para hacer aparentar la compra y venta de oro que nunca existió. El caso llegó a juicio oral y tras valorar las pruebas aportadas por el ente acusador, jueces penales del Circuito Especializado de Medellín emitieron sentencia contra los 15 implicados. Las penas oscilan entre 10 a 16 años de prisión por el delito de lavado de activos. Aunque el fallo es de primera instancia y los condenados pueden interponer recursos, la sentencia marca un golpe contra una de las redes más grandes de blanqueo de dinero en el país.
Y en alerta permanecen más de 6.000 familias de la zona rural del Banco, esto en el departamento del Magdalena, por el aumento de la erosión costera provocada por el río Magdalena. William Agudelo. La fuerza del río Magdalena y la dinámica del brazo de Monpós y el río Cesar han acelerado el deterioro de la vía de los corregimientos de San Roque, San Felipe y el Cerrito en el municipio del Banco, al sur del departamento del Magdalena. Ronald Flores, alcalde del municipio, lanzó una alerta a los organismos de socorro. Queremos hacerle un llamado al gobierno nacional para que mire a este municipio. Hoy se están afectando alrededor de 6.000 familias que se dedican, unos a la pesca y otros a la agricultura, que hoy se están afectando alrededor de 3.000 estudiantes que se benefician de esta vía. El mandatario local reiteró que se hace necesario con urgencia la intervención del gobierno nacional, pues los recursos propios son inviables para realizar las obras necesarias que tienen en vilo a miles de familias de la zona rural del Banco Magdalena. Y una niña de 12 años que había sido secuestrada por su padrastro fue rescatada por el Gaula Militar en jurisdicción de Puerto Rico en el departamento del Meta. Carlos Andrés Pérez. Gracias a la rápida reacción y la oportuna denuncia de una madre angustiada en el municipio de Puerto Rico Meta, quien contactó al Gaula Militar y reportó la desaparición de su hija, las autoridades lograron rescatar a la menor de 12 años, quien horas antes había sido intimidada con un arma blanca por su padrastro y retenida en contra de su voluntad. Al respecto, el mayor David Castaño, comandante del Gaula Militar Ariari. Una vez alertadas las unidades militares, se inicia una búsqueda exhaustiva de la menor y fue en el sector de Tres Esquinas donde se logra dar con su paradero. En el lugar se evidenció que efectivamente el padrastro había raptado a la menor y la tenía amedrentada con un arma blanca. Luego de ser recuperada por el Gaula Militar, la menor fue llevada a un centro asistencial y posteriormente entregada a las autoridades competentes para restablecer sus derechos. Y hay alarma por el aumento de amenazas a los profesores, esto en el departamento del Huila, por falta de garantías de seguridad. Tan solo el 10% de los docentes denuncian las extorsiones de las cuales son víctimas. Silvia Lorena Artunduaga. La extorsión sigue siendo un problema que cada vez se agudiza en el Huila, afectando a diferentes sectores de la población, desde campesinos, comerciantes y hasta docentes. La mayor preocupación es que solo el 10% de los maestros que son víctimas de este delito, ante la falta de garantías de seguridad, presentan la respectiva denuncia. Jan Jefferson Pacheco, vicepresidente de la ADIT, sindicato que agremia a los docentes en el Huila. El maestro, después de interponer una denuncia, pues sencillamente tiene que volver al territorio. De hecho, tenemos un caso gravísimo de una docente que realiza una denuncia, capturan las personas y al poco tiempo estas salen y terminan quitándole la vida a un integrante de su familia. Y la UNP dice que no hay nivel de riesgo. Estas amenazas y extorsiones las reciben los docentes vía telefónica o a través de WhatsApp, donde les piden montos que van desde 1 millón hasta los 2 millones de pesos. La noticia internacional. En el mundo terminó la cumbre de la inteligencia artificial en París. Un total de 61 países pidieron una inteligencia artificial que sea abierta, inclusiva y ética. En esta declaración final de la cumbre, con la ausencia de Estados Unidos y el Reino Unido y la firma de China y también de la Unión Europea. Los signatarios del documento se pronunciaron a favor de una mayor coordinación en la gobernanza internacional de la IA, que requiere un diálogo multilateral y por evitar una concentración del mercado. Durante su discurso, el vicepresidente norteamericano J.D. Vance advirtió contra una regulación excesiva de la inteligencia artificial que, a su juicio, podría matar a una industria en pleno auge y amenaza a aquellos que pongan límites a las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Sería un error para sus países. Por su parte, la Unión Europea no quiere quedarse rezagada en el desarrollo de la inteligencia artificial frente a la competencia de Estados Unidos y de China. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado esta iniciativa para movilizar hasta 200.000 millones de euros de inversión en el desarrollo de la IA. La declaración, tras 6 días de debates, pide que la inteligencia artificial sea sostenible para el planeta y su población. India albergará la próxima cumbre de IA. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Estambul porque el futbolista colombiano Elan Ricardo fue presentado como nuevo jugador del Beşiktaş de Turquía. Las Águilas Negras anunciaron el fichaje del volante, que llega procedente de la Equidad Seguros, en sus redes sociales. Allí se mostró la camiseta con el número 77 que vestirá el barranquillero de 20 años de edad. Recordemos que Elan Ricardo jugó con el equipo asegurador 49 partidos oficiales, con un saldo de 9 goles y 3 asistencias.
Las principales tendencias en redes sociales. Álvaro Uribe es tendencia en Colombia tras conocerse este martes que el juicio que se adelanta en su contra fue una vez más suspendido. La decisión fue tomada por la jueza 44 de conocimiento luego de que la defensa del exmandatario no se presentara y posteriormente anunciaran que habían interpuesto una tutela. La jueza además otorgó un plazo de 3 días a los abogados defensores de Uribe Vélez para que justifiquen su ausencia y no incurrir en desacato. El juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos sería retomado el próximo jueves 13 de febrero en horas de la mañana.